Buenas tardes, bienvenidos a Agenda Emol TV. Hoy es un día especial, han pasado ya varias horas después de conocer los resultados de estas históricas elecciones que vivimos el fin de semana. ¿Cómo queda el escenario político? ¿Qué va a pasar con la convención? ¿Qué acuerdos? ¿Qué dificultad para llegar a acuerdos podríamos eventualmente encontrar? Vamos a estar conversando de esto para entrar en profundidad en los análisis. Les quiero presentar a nuestros invitados de esta tarde. Estamos junto a Sebastián Izquierdo, director ejecutivo de Horizontal. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Bárbara, y a todos los que nos están escuchando, y a Sebastián de Polo y Paulina, que nos acompañan. Bueno, tal como anticipaba un Sebastián, estamos junto a Paulina Bodanovich. Ella es presidenta de la Fundación Horizonte Ciudadano. ¿Cómo estás, Paulina? Hola, muy bien, Bárbara. Muchas gracias por la invitación. Saludo a ambos panelistas. Y también estamos junto a Sebastián de Polo, sociólogo y expresidente de Revolución Democrática. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ansiosos para poder desglosar esto que hasta ahora nos ha tenido a todos de cabeza tratando de entender. Algunos dicen no se vio venir, nadie dimensionó la magnitud de cómo iba a llegar esta ola independiente a la convención, y no solo a eso, sino que también a los alcaldes. Pero antes de profundizar en términos generales, ¿qué les pareció lo que vivimos este fin de semana, Sebastián Izquierdo? Yo creo que lo que vimos este fin de semana fue, yo creo que sorpresivo para la mayoría de nosotros. A mí me cuesta comprender si es que hay alguien que logró vislumbrar lo que en verdad estamos viviendo. Pero voy a partir por lo positivo, a mi juicio. Yo creo que haber obtenido un proceso constituyente de una manera institucional tan ordenada como lo pudimos observar con el trabajo, a mi juicio, bastante positivo del CERVEL, creo que es bastante... Yo soy optimista en ese punto. La participación, eso sí, para mí fue una preocupación. Yo esperaba una participación mayor, y por lo tanto yo creo que uno de los temas importantes que debemos reflexionar estos días, justamente, qué es lo que está pasando con los millones de personas que no fueron a votar, incluso cuando uno hace las comparaciones con el plebiscito anterior. Y por lo tanto yo creo que ahí hay una incógnita bastante relevante. Bueno, y los resultados per se fueron totalmente sorpresivos. Yo creo que nadie se imaginaba que iban a haber tantos independientes electos. Sabíamos que había muchos candidatos, pero era mucho, incluso ellos mismos eran bien escépticos en que iban a lograr obtener un escaño, así que por lo tanto yo creo que hay una sorpresa bastante grande. Bueno, y los partidos tradicionales, que en la práctica uno vería que los resultados bastante negativos, sobre todo las expectativas que cada uno de esos partidos tenía. Así que yo creo que mucha sorpresa, mucha incógnita, y yo creo que esto va a dar para mucha reflexión. Tal cual como el estallido social en su momento dio reflexión, yo creo que estos resultados, por supuesto que compartir diferentes puntos de vista en una conversación va a ser súper útil. Paulina, ¿cómo ves tú en términos generales lo que pasó este fin de semana? Mira, yo creo que efectivamente no se dimensionó oportunamente tal vez este cambio. Bueno, ya vendrán los análisis de quiénes votaron, quiénes dejaron de votar, pero es preocupante que haya votado la cantidad de gente que votó, o que no haya votado toda la gente que votó antes, porque quiere decir que realmente en un proceso histórico como era este, más allá de que efectivamente estamos en pandemia y pucha, uno piensa, no, Santiago no es... Tenemos un pequeño problema en la conexión de Paulina, a ver si logramos reconectar en el próximo segundo. Paulina, ¿nos escucha? Bueno, vamos con Sebastián de Polo, después logramos conectar nuevamente con Paulina. Ahí la tenemos de vuelta. ¿Ahí volví? Sí. Tenemos un problema en la conexión. Vamos a tratar de solucionarlo mientras conectamos con Sebastián de Polo. Ustedes, que además han sido sindicados por muchos como de los grandes ganadores de la jornada. Sí, bueno, estábamos súper contentos nosotros, pero rescatar un poco también lo que decía Sebastián. Yo creo que el proceso eleccionario estaba con muchas dificultades. O sea, enfrentaba la dificultad de la pandemia, enfrentaba la dificultad de los 2 días, de los aplazamientos, de la subida de casos de contagio la última semana, o sea, de la complejidad de la votación, del número de votaciones, ¿no? Y a mi juicio, que si bien el 45% es mejorable y tenemos que trabajar sobre cómo hacer participar más a la gente, creo que es una participación importante para el momento en el que estamos. O sea, son solo 5 puntos menos que el plebiscito, que fue muy, muy masivo,
en mejores condiciones epidemiológicas, y fue casi 10 puntos más que la última municipal, que debería ser como la comparación, ¿no? Entonces, creo que en Chile dejó de caer la participación, no ha subido, pero dejó de caer. Antes venía cayendo muy sistemáticamente y dejó de caer. Y con una elección tan compleja, pese a algunas dificultades que se dieron con el tema de los sellos y eso, creo que el acto democrático fue impecable, y eso hay que reconocerlo. Creo que es lo primero que hay que reconocer, porque es un activo del país, ¿no? Más allá de las coaliciones, de los resultados, es un activo del país que hay que fortalecerlo. Ojalá más gente pudiera participar, que efectivamente haya transporte gratuito el día de las elecciones, por ejemplo, que se pueda votar anticipadamente. Hay cosas que se pueden hacer para incentivar más el voto, y no solo, digamos, decretarlo obligatorio, que también es una conversación que yo creo que hay que abrirla, pero creo que hay cosas que se pueden hacer más administrativas todavía para que más gente participe. Entonces, mi primer aprendizaje, o sea, mi primera evaluación es esa, que es un gran proceso eleccionario en un momento muy difícil para el país, y que los resultados, ya que la segunda parte, efectivamente deja un nuevo panorama político. Mi sensación es que lo que se abre es un nuevo panorama político. Tanto para la política organizada, por así decirlo, que somos parte de fuerzas políticas nuevas o tradicionales, como sea, pero también para el surgimiento de los independientes. Entonces, creo que entramos en un nuevo ciclo político. Paulina, ya logramos reconectar. También lo habíamos logrado. Ay, Ahí oye, sí, ahí sí. me voy a conectar por el celular, yo creo, parece que la internet está... eh, yo creo que la situación, por lo menos lo que yo veo bien, es que no hay nadie que pueda vetar nada en la constituyente. Y eso me parece súper bien. Finalmente, este bloque, si es que queremos ponerle algún nombre de independiente, versus la derecha y los bloques de izquierda o de centro izquierda, finalmente van a tener que llegar a acuerdo. Y la constitución es la forma y el lugar donde va a haber que ponerse de acuerdo. La convención constituyente es eso. Así que yo creo que es un buen resultado para la constituyente. Ahora, ya empezar a analizar resultados de alcalde, de gobernadores, son elecciones tan distintas que creo también lamentable que finalmente hayamos llegado a tener que votar todos juntos, porque tienen naturaleza distinta, tienen una proyección distinta y el análisis también es diferente. Mezclar concejales con constituyentes no tiene nada que ver, pero soy optimista respecto de cómo va a poder funcionar la convención, y eso es lo que yo destacaría. Sebastián, ¿estás de acuerdo? Porque se hablaba mucho, Sebastián Izquierdo primero, y se hablaba mucho de la importancia si la derecha alcanzaba o no el tercio, pero ¿cómo queda esa discusión después? Porque finalmente vamos a ver que los bloques no van a ser tan estáticos. Tenemos un porcentaje muy importante de independientes, si bien uno pudiera pensar que pertenece o no está más cercano a un sector, en general tienen causas que pueden ser distintas, en algunos casos van a tener alianzas con uno, en otras con otro, probablemente los temas van a depender de si se pueden juntar o no. Sí, a ver, yo creo que un poco para que la audiencia comprenda bien, uno para plasmar cierto acuerdo necesita al menos 2/3, por lo tanto, la verdad es que yo, más que centrarme en el tercio de veto, etcétera, yo creo que justamente lo que busca una nueva constitución es que sea la casa de todas. Entonces el ejercicio democrático que todos los 255 constituyentes deben hacer es ir a buscar esos 2/3. Y por lo tanto el desafío está en cómo plasmamos estos acuerdos y si realmente la institucionalidad nos va a acompañar en ello. Entonces, cuando uno ve que la derecha en realidad siquiera llegó al tercio, por supuesto, hace mucho más complicado no el veto, sino que más bien cómo construir esos 2/3 y de esa manera poder llegar a los mínimos comunes que necesitamos para que una Carta Magna sea legítima no solamente para esta generación, sino que también para las futuras generaciones y también aprendiendo del pasado. Y ahí es donde yo creo que la importancia de que estos acuerdos sean institucionales, y por eso yo celebro que este proceso constitucional se haya enmarcado en un plebiscito, tengamos hoy día a los 155 constituyentes electos y tengamos este plebiscito de salida con voto obligatorio que va a permitir que todos los chilenos refrendemos el esfuerzo que van a realizar estos 155 constituyentes. Entonces, yo creo que no minimizo yo creo que es un problema que haya una disminución tan fuerte en los partidos tradicionales, los clásicos, ya sea de centro derecha como de centro izquierda. ¿Por qué? Porque el oficio de la política es muy relevante al momento de construir acuerdos.
pero también veo con optimismo que tengamos un grupo de personas independientes que tienen sus causas, a mi juicio, bastante bien definidas y por lo tanto uno sabe cuáles van a ser sus principales luchas y eso quiere decir que hay un espacio amplio para conversar. Entonces yo creo que todo lo que vamos a ver esta semana de cómo se mueven los partidos políticos al interior de los principales conglomerados nos va a dar las pistas de si es que realmente vamos a ir a buscar el tercio y vamos a polarizar o a trincherarnos, o más bien vamos a ir a buscar los 2 tercios con la mirada abierta, con la capacidad de persuadirnos y de esa manera construir una constitución que sea la casa de todos. Sebastián, ¿cómo lo ves tú? Pensando que, bueno, ese tercio, entre comillas, para algunos era una garantía de que no iban a ser pasados a llevar, ya sea para juntarse con 2 tercios o para eventualmente tener que convencer o frenar alguna iniciativa que no les gustara. Pero, ¿cómo queda entonces la derecha ahora en lo concreto? Sí, bueno, o sea, perdón, pensé que me tocaba a mí. No, me equivocaba, Sebastián. A mí sí, ya. Polo. Sí, perdón. Es que sí, mira, yo creo que hay varias derechas y esto también hay que entenderlo. Mi sensación es esa. Ahora se unieron en un intento como, a mi juicio, un poco desesperado para poder como sostener este tercio y no resultó. Pero cuando uno mira los números, a mí me preocupa el crecimiento de republicanos dentro de la derecha. O sea, en el distrito 10, Teresa Marinovich, digamos, es la que termina arrastrando a Cristian Monkever. O sea, ese es como, o sea, termina empujando la elección de Cristian Monkever. Entonces creo que ahí hay Evópolis no tiene buenos resultados, o sea, diferenciadores, digamos, ¿no? Dentro. Entonces hay una derecha de que si se derechiza, por así decirlo, o se va hacia un extremo, siento que va en un riesgo de achicarse, y eso es lo que está ocurriendo. Ahora, hay un tema coyuntural con esto, que es el mal desempeño del gobierno, y eso hay que decirlo. O sea, el mal desempeño del gobierno, a mi juicio, a muchas candidaturas le hizo pésimo en esta elección. Entonces yo no firmaría los resultados de ayer como resultados permanentes, ¿no? Para el sector de la derecha. O sea, yo creo que la derecha sigue siendo culturalmente, sociológicamente, por así decir, una fuerza cultural y una realidad en Chile. No es algo que haya desaparecido. Entonces, pero la pregunta es si los partidos políticos de derecha están haciendo una táctica o están haciendo política de tal manera de que conecten con la ciudadanía. Yo he escuchado cuestiones muy críticas dentro de la propia derecha, ¿no? Y hay una recopilación ahora de cara a la presidencial y otras cosas así. Pero lo que a mí sí me gusta es de que en el fondo dejemos de hablar de quién veta y empecemos a hablar de quién propone, o sea, quién logra construir 2 tercios. 2 tercios para terminar con el negocio del agua, 2 tercios para garantizar derechos sociales en la Constitución, 2 tercios para cambiar el sistema presidencial, digamos, ¿no? Entonces, creo que hay una parte de la derecha, y que me gustaría que esa fuera la que estuviera dispuesta también a sumarse a construir esos 2 tercios, junto a más esta nueva fuerza, porque mi sensación es que como el programa que va ganando, por así decir, si uno suma, son programas de cambios más bien importantes, no de cambios cosméticos, ¿no? Entonces, la derecha va a tener una gran disyuntiva, que es, se suma a esos cambios importantes, aportando su visión, o queda como la minoría permanente y pasa por encima de las mayorías, digamos, ¿no? Que son los 2 tercios, que ojo, son mayorías gigantescas, o sea, 2 tercios es una tremenda mayoría, no es fácil conseguirla y hoy día nadie la tiene garantizado, porque los 42 independientes, cuando uno los agrupa, digamos, ¿no? Queda la sensación de que, es una bancada de 42, pero no es tan así, digamos, ¿no? Entonces, nadie está, y el veto estaba por ahí por los 52, entiendo. Entonces, nadie hoy día está en condiciones, y eso me parece muy bien para un proceso constituyente, es ir a discutir y debatir ideas y ponernos de acuerdo de cómo va a ser el Chile en los próximos 40 años. Y creo que eso es una invitación, en el fondo, que hace la ciudadanía, y un mandato que hace la ciudadanía a decir, pónganse de acuerdo, queremos otro Chile, digamos, ¿no? Bueno, este escenario que plantea Sebastián, Paulina, podría ser similar a lo que ha vivido el gobierno respecto a los proyectos que ha calificado como inconstitucionales, en el sentido de, en vez de, bueno, ser parte de la discusión, tratar de mejorarlo, tratar de frenarlo porque son inconstitucionales que al final han terminado saliendo igual por omisión o porque el Tribunal Constitucional finalmente después ni siquiera cogió a trámite el requerimiento del gobierno, pero queda esa sensación de que en vez de sumarse, se marginan y es lo que tendrían que evitar en la convención. Mira, lo que pasa es que ya aguantar y resistir adentro del arco no es la posibilidad para ninguna de las fuerzas políticas. Yo creo que hay que salir a jugar a la cancha, como decía Sebastián, empezar a buscar los temas, los acuerdos. Los independientes
hay que conocerlos. Todavía no sabemos cuáles son sus principales intereses, dónde van a querer estar aportando, pero hay grandes temas del país que van a requerir la unidad. Por lo tanto, ya esto del veto, acuérdense que la semana pasada, por ejemplo, el diputado Undurraga en el Mercurio decía, tenemos que tratar de tener más de los 2/3, o sea, todavía está, o sea, más del tercio, apostar a más del tercio, ese era el titular. Entonces, se seguía insistiendo en esto del tercio como en el fondo el bastión para seguir conteniendo las reformas. Y lo que claramente está, no sabemos cuáles van a ser todas las reformas ni cuál es el sentido de ellas, pero sí sabemos que Chile quiere cambiar, que la Constitución del 80, el 80% de la gente votó por cambiarla, y por lo tanto este 20% del rechazo atrincherado en ese tercio ya no tiene el poder de veto. Y yo creo que eso hay que construir sobre eso, no seguirnos quedando en esto. El gobierno ha tratado de hacer un poco lo mismo, ¿no? Tapar el sol con un dedo, y pese a que la gente necesitaba, que no estaban los apoyos, ir por secretaría, tratar de que el Tribunal Constitucional o ofrecer hacer estas negociaciones de último minuto. Entonces, yo coincido con Sebastián de Polo en que el gobierno lo ha hecho mal, bastante mal, y que eso afecta a la derecha, y que también eso hace que los sectores como el Partido Republicano se unan y también muestren mucha más fuerza, porque finalmente es la gente más crítica también del gobierno. Claro, tiene críticos hacia los dos lados, en el fondo, hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Y qué pasa con la centroizquierda? Porque también son uno de los grandes perdedores si miramos cómo quedó compuesta la convención. Sebastián Izquierdo. Un punto antes, previo. Yo creo que comprender a Chile Vamos solamente 2 escaños del Partido Republicano es obviar la diversidad que hay. Y la verdad es que yo creo que es un valor la diversidad, y no solamente en la derecha, sino que también en la izquierda, en los independientes. Y por lo tanto, acá yo sería cuidadoso en no englobar a todos Chile Vamos en un solo grupo. Yo creo que hay una diversidad muy grande, y la verdad es que si uno ve los partidos políticos, uno se da cuenta que efectivamente hubo un golpe muy fuerte a 2 de los 3 partidos políticos principales de ese partido, que bajaron muy fuerte si uno hace la comparación entre los parlamentarios del año 2017 versus los constituyentes. Y la verdad es que Evópolis, en este caso en particular, la verdad no subió, pero tampoco tuvo un descenso tan abrupto como el resto. Y eso también habla en el sentido de que justamente Evópolis ha sido uno de los partidos que ha estado poniendo muchas propuestas arriba de la mesa en materias constitucionales y también en materias sociales. Nosotros, desde el Centro de Estudio Horizontal, nosotros hemos pensado que Chile necesita los acuerdos, necesita una constitución que dé espacio a la democracia. Por eso yo creo que la diversidad es muy importante, y por lo tanto yo creo que se van a dar espacio para buscar aquellos 2/3 y no atrincherarse en ese tercio. Y respecto a los partidos tradicionales, más bien de la ex nueva mayoría, Concertación, sin el Partido Comunista, la verdad es que también tuvieron un golpe igual de fuerte que a mi juicio que Chile Vamos. Y yo creo que justamente es algo común que la ciudadanía expresó, que justamente es un rechazo respecto a los partidos políticos tradicionales. Quieren nuevas personas, oxigenar la política, quieren nuevos cambios, y la verdad que quienes le ha tocado administrar el país justamente están pagando esos costos. Yo creo que el desafío está, y a mí me gustaría que justamente a ese conglomerado le vaya bien, porque yo creo que hay muchos temas en comunes que vamos a poder construir, y de esa manera un Chile más próspero, y por qué no más con gente más de izquierda también. O sea, en resumen, yo creo que el abanico se tiene que ampliar lo máximo posible, y tener a un grupo más debilitado que el otro, yo creo que no es sano, sino que justamente un voto, una persona, y el poder de negociación esté distribuido equitativamente, respetándonos todos unos con otros, y justamente respetando también la institucionalidad, que yo creo que es un aspecto crucial si realmente queremos que este proceso constitucional llegue después de 9 meses o un año máximo, a puerto. Sebastián de Polo, ¿cómo ves los malos resultados que tienen desde la centroizquierda? Y no solo pensando en la convención, también pensando en cómo van a quedar configuradas las fuerzas políticas después de esto. También con la irrupción de los independientes, que, como decíamos, no solo tienen una presencia muy fuerte en la convención, también en alcaldes. O sea, ¿cómo queda el escenario político en general después de este fin de semana?
o sea, en la oposición está pasando cosas muy, muy graves, o sea, en el sentido de grandes, ¿no? De cambios muy importantes. Yo creo que la correlación de fuerzas dentro de la coalición, o sea, dentro de la oposición, se equilibra entre las coaliciones, con un descenso muy fuerte de algunos partidos más tradicionales, excepto el PS. Todos los partidos tradicionales de la centroizquierda sufren mucha debacle en algunos casos. O sea, la Democracia Cristiana, un partido que es partido de 50 años, que ha tenido muchos presidentes de Chile, que por mucho tiempo fue una gran mayoría, elige un constituyente, ¿no? Porque el otro es independiente. Entonces, creo que ese es un balde de agua fría, pero que viene a mostrar, en el fondo, un agotamiento de las coaliciones más tradicionales y de la forma de hacer política más tradicional. Creo que eso tiene que ser leído y sin sonar arrogante, ¿eh? Pero creo que ha habido mucho ninguneo ante las nuevas fuerzas políticas todos estos años. Yo he estado todos estos años en la construcción del Frente Amplio y Revolución Democrática, así que te lo digo con conocimiento de causa, y siento que es la hora de sentarse como iguales a hablar de la posibilidad de construir un gobierno de transformaciones que apuntale el proceso constituyente, porque esto no es magia, ¿no? O sea, el proceso constituyente va a estar pasando en algún lado, pero es importante que las urgencias sociales van a seguir siendo relevantes. Entonces, nuestra idea, por lo menos así lo ha planteado Gabriel Boric y la dirigencia del Frente Amplio, es que podamos ponernos de acuerdo en una primaria donde haya contenido para tener un gobierno de transformaciones, digamos, ¿no? O sea, y ese gobierno de transformaciones yo creo que supone hoy día una conversación de iguales entre los distintos sectores de la oposición. Y otra cosa que creo que es relevante también es que cuando uno, mirando un poquito en detalle, hay ciertas fuerzas que se consolidan territorialmente, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros como Frente Amplio nos consolidamos territorialmente en la quinta región. O sea, el gobernador regional pasa electo al tiro sin segunda vuelta, digamos, ¿no? Se ganan varias alcaldías, hay una presencia importante, y eso yo creo que también es importante de cara a lo que viene más adelante. Hay algunos triunfos para nosotros que son muy importantes, como por ejemplo ganar la alcaldía de Valdivia con Carla Antman. Es la primera mujer alcaldesa en la historia de Valdivia, digamos, ¿no? Entonces, creo que hay ciertos como hitos territoriales de fuerza, digamos, de fuerza electoral, de peso específico, que son bien importantes para tener esta conversación, insisto, como un debate de iguales, digamos, ¿no? Y poner a Chile por delante, porque la gente, yo siento, y por eso yo estoy contento, pero no siento que somos los ganadores. O sea, yo creo que la gente lo que está haciendo es un voto de confianza, pero ese voto de confianza dura un rato, digamos, ¿no? Dura hasta que demuestras de que lo puedes hacer distinto efectivamente y que no defraudas. Entonces creo que ese desafío es súper, súper importante. Paulina, ¿cómo lo ves? Y también en el caso del Partido Socialista, que parecía que se salvó un poco de esta debacle que vieron los otros partidos, pero estamos en plenos momentos de definiciones. ¿En qué escenario quedan para todo lo que viene ahora y en las pocas horas que vienen? Porque van a tener que tomar esta decisión de qué va a pasar con las primarias. Mira, esto del voto de confianza, yo también lo creo, como dice Sebastián, pero no hay que dejar de ver la mitad de Chile que no votó. Yo creo que ahí hay distintas causas, puede ser la pandemia, la falta de locomoción, hay un montón de factores, pero también hay una profunda desafección de la institucionalidad, de que la política pueda ser una solución a sus problemas, y eso yo creo que no podemos dejar de verlo. Por lo tanto, como señalaba Sebastián, aquí no hay que darse por ganador. El Partido Socialista, efectivamente, dentro de la unidad constituyente, el partido que obtuvo una mejor cantidad de candidatos electos, con pocas mujeres, tengo que decirlo con bastante pena, porque nosotros tuvimos estupendas candidatas que lamentablemente no resultaron electas. Entonces creo que también hay temas que uno tiene que revisar. Yo creo que cada partido hoy día tiene que hacer su reflexión. Y a propósito de las mujeres que fueron electas o no, ¿qué les parece cómo funciona la paridad? Porque, contrario a lo que muchos hubieran esperado, en algunos casos hubo que hacer correcciones al revés. Y para bajar mujeres para subir hombres. Paulina. Así es la paridad nomás. Las reglas son las reglas. En el colegio de abogados también pasó lo mismo, ¿ah? Pero sí, el hecho de que haya más candidatas hace que la gente vote por más candidatas. Este tema del cebra, que ya son experiencias comparadas en otros países, creo que vamos por un buen camino y que de aquí
nunca más sin nosotras. O sea, ya no creo que podamos volver a tener elecciones donde las mujeres vayan de acompañamiento. Hubo candidatas estupendas que por distintos motivos no salieron, pero yo creo que las propuestas que pusieron sobre la mesa, la perspectiva de género, ya es algo que creo que todos han escuchado en Chile, y eso ya me parece un gran avance. Así que tengo total fe en que este proceso ya no se para. Pero ¿cómo visualizan ustedes que se va a estructurar el trabajo en la convención? ¿Cómo visualizan que va a ser también la dinámica y la posibilidad de que lleguen efectivamente a acuerdo, Sebastián Izquierdo? Yo creo que hay una incógnita que es muy relevante, que es justamente este grupo de independientes que fue, a mi juicio, la gran sorpresa, con una diversidad súper valiosa, inspirada muchas en causas bien específicas, y por lo tanto yo creo que el comportamiento, las relaciones humanas que se configuren con aquellos partidos más tradicionales, aquellos candidatos de partidos más tradicionales, va a ser muy, muy, muy importante. Y junto con ello, para que estos acuerdos surjan, yo creo que acá los partidos del oficialismo y también los partidos más tradicionales creo que deben dejar la autocomplacencia, debemos reflexionar bien en la forma como estamos haciendo la política. Muchas veces vamos a tener que entender esta nueva situación, este nuevo escenario, es un nuevo comienzo, y ver cómo nuestras convicciones pueden conversar y aportar en este nuevo escenario. Entonces yo creo que este posicionamiento que vemos, a mi juicio, de los independientes, de varios partidos de extrema izquierda, con cómo somos capaces de abandonar ciertas posiciones conservadoras y así ofrecer un mejor proyecto. O sea, yo creo que acá el atrincheramiento, la polarización, el querer dejar el statu quo bien afirmado, creo que no va a colaborar justamente en los acuerdos. Y yo creo que acá vamos a tener que ser todos muy abiertos de mente, en el sentido de que nadie tiene los 2/3 asegurados, y por lo tanto la capacidad de persuadirnos mutuamente va a ser muy relevante. Yo creo que si realmente queremos encontrar esos acuerdos, esos mínimos comunes, vamos a tener que aprender a conversar de igual a igual, de independientes con personas de partido, de gente de izquierda con gente de derecha, y ojalá siempre en el marco institucional. Yo he sido bien crítico en la importancia de justamente el marco institucional, porque creo que si realmente este acuerdo el 15 de noviembre queremos que se plasme en una constitución, debemos ser muy respetuosos con las reglas y sobre todo con el reglamento que vamos a tener que redactar entre todos los constituyentes. Entonces ahí yo creo que va a estar el primer desafío, y al menos yo creo que si ese reglamento se escribe bien, se llega a acuerdos, porque hay hartas piedras de tope, yo creo que ese proceso de los próximos meses va a ser bastante fluido. Si no, creo que va a ser muy complejo el desempeño de la constituyente. Esta mañana conversamos con varios electos, miembros de la nueva convención, y una de ellas era Marcela Cubillos, quien se quejaba que anoche, ya a pocos minutos de conocerse algunos ganadores, decía que muchos estaban diciendo, bueno, nosotros vamos a ir, casi que vamos a cambiar todas las reglas, vamos a formar nuestras propias reglas porque somos quienes ganamos. ¿Qué tanto puede ocurrir en esa línea, Sebastián de Polo? O finalmente se van a pegar a lo que tiene que ser, porque las reglas están bien establecidas desde un principio, si bien han habido algunos debates públicos respecto a la posibilidad de cambiar algunas de ellas. Yo creo que la regla más, a mi juicio, la única que está como son dos, ¿no? Uno, el respeto a los tratados internacionales, a los que ha suscrito Chile, eso está en la reforma constitucional que habilitó el proceso, y que los acuerdos finales toman por 2/3. Entonces, yo creo que donde yo vi las declaraciones de Marcela Cubillo, encuentro que lo que ella todavía no entiende es que en el reglamento uno se puede poner de acuerdo respecto a otras cosas, que no son estas dos, digamos, ¿no? O sea, sino que, por ejemplo, cómo hacer más participativa la convención. Y también, que es una idea que planteó Fernando Atria, y que hubo una mini polémica al respecto, pero la polémica es de que aquellas cosas que no tengan acuerdo, que se puedan plebiscitar. Pero para eso, lo que propone Fernando, digamos, y yo suscribo esa propuesta, es que veamos si tenemos los 2/3 para hacer esa plebiscito. O sea, de nuevo, es volver a la regla que nos dimos, ¿no? Que es la regla de los 2/3. Entonces, yo creo que hay que bajarle un poco como esta como campaña del terror o el miedo,
y hay que encontrar los puntos comunes. Por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que dice Sebastián, de que, por ejemplo, hay una agenda liberal en lo valórico que yo creo que fácilmente puede encontrar los 2/3, ¿no? El fin del conservadurismo como regla de corsé, digamos, ¿no? Que tiene que ver con la igualdad, con la diversidad, con entender que estamos en un mundo, estamos en el siglo XXI, bien adentro del siglo XXI ya, y seguimos con algunos preceptos que ha costado mucho cambiar. Entonces creo que hay como un corazón liberal, por decirlo así, ¿no? De valores, de diversidad, de respeto a esa diversidad, que debiera ser fácilmente, podría construir muy fácilmente los 2/3. Y sobre otras cosas donde haya muchas más dificultades, que estoy pensando en los temas de propiedad de recursos naturales, digamos, sistema político y otras cosas, yo creo que ahí efectivamente vamos a tener que empezar a ver otras mayorías, ¿no? Entonces vamos a ver varios tipos de mayorías en la convención. Unas que van a ser súper aplastantes, ¿no? Cosas que vamos a estar todos de acuerdo, y otras cosas que van a ser un poco más peleadas, ¿no? Pero esto de que nadie tenga por sí el derecho al veto, creo que va a contribuir al debate democrático. En Chile no estamos muy acostumbrados al debate democrático, ojo con esto. Entonces nos vamos a desesperar, yo esto lo anuncio, ¿no? De repente nos vamos a desesperar porque van a pasar 2-3 semanas donde no avanzamos nada, digamos, ¿no? Pero eso es parte del proceso democrático. Y yo creo que yo estoy mucho más esperanzado hoy día, incluso ¿por qué? Porque nadie tiene el poder de veto, por tanto hay que ponerse de acuerdo y ir construyendo 2/3, y insisto, esos 2/3 van a poder ir de distintos lados en función de distintos temas. Y yo creo que los y las constituyentes, particularmente las mujeres, porque creo que esto es algo que se va a quedar, todo el mundo está mirando nuestra convención por el hecho de la paridad. Ese es el hecho hoy día que está siendo mirado internacionalmente en Chile. Esa es la novedad, digamos, de este proceso. Entonces yo creo que está bien esperanzado, pero es que no es solo que nadie tenga el poder de veto, sino que además al mismo tiempo ustedes tienen altas posibilidades de llegar a los 2/3. Y en el fondo en temas que probablemente les va a costar menos llegar a acuerdos que a otros sectores. Claro, por eso, ahora por eso la pregunta es la táctica como más política que va a tomar el oficialismo, el actual oficialismo, si va a ser una táctica más filibustera, en el fondo, de hacer demorar discusiones para no ceder, o si vamos a ir en algunas cosas a temas más importantes. Hay un estudio reciente que fue una última encuesta de la Asociación de Investigadores de Mercado, que ponía así como qué espera la gente de la Constitución. Y hay varias cuestiones en que hay acuerdos mayoritarios, por ejemplo, no sé, por el respeto a todas las formas de familia, ¿no? A eso yo digo, hay una agenda liberal que es más, a mi juicio, creo que es fácil que logre los 2/3 rápido, ¿no? Y hay otras cosas que esa misma encuesta lo decía, no sé, pues, sistema político, más presidencial o más parlamentario, y ahí era 51-49, me recuerdo en esa encuesta hace un par de semanas. Claro, o cuando obviamente quiere que los fondos de pensiones estén en una cuenta individual o en fondo solidario. Claro, entonces es el tema más complejo. Claro, hay cosas, pero la Constitución lo que tiene que garantizarse es el principio de la seguridad social, ¿no? Y un principio de la seguridad social administrado, digamos, a nuestro juicio, por un ente estatal, digamos, ¿no? Y bueno, pero y eso no quiere decir que no hayan cuentas individuales, por ejemplo. Pueden haber cuentas individuales, pero un ente estatal. Bueno, entonces, creo que ese detalle, entonces, la pregunta va a ser para todas las fuerzas políticas, es si su estrategia va a ser atrincherarse o intentar incidir en el debate, ¿no? Y hoy día atrincherarse no es estrategia para nadie, porque nadie puede quedarse, nadie tiene el tercio para poder hacerlo. Entonces todos vamos a tener que salir al ruedo, digamos, a poner en debate nuestras convicciones, nuestras ideas, y a ponernos de acuerdo y juntar mayoría. A hacer un debate democrático, que es lo que necesitamos para tener una constitución legítima que nos acompañe en los próximos 40 años. ¿Va a ser difícil para algunos sectores salir de la trinchera, Paulina? Quizá por la costumbre, la dinámica que ya hemos tenido durante décadas. Ahora ya no se puede vetar ningún tema, se van a tener que discutir todos, entonces si uno participa quizá puede incidir, si no, va a pasar por el lado. Oye, yo creo que tengo aquí un boicot con unas máquinas en una casa, así que no sé si se me escucha, pero mira, creo que es súper importante esto del debate, que en Chile no estamos acostumbrados a conversar, todo termina en un blanco y negro. Hoy día tenemos la oportunidad de construir una nueva constitución poniendo todas las ideas sobre la mesa, el sistema político, por ejemplo. Va a ser eso, primero hay que estudiar. Los constituyentes tienen la obligación de escuchar a los expertos, pero también de escuchar a la ciudadanía. Entonces yo creo que no hay que tenerle temor a este cambio de forma de enfrentar
los próximos años, el nuevo ciclo de la política que están haciendo y sentarse a conversar sobre temas de fondo. Para mí sería muy lamentable que la constituyente se aboque a una gran pelea procedimental sobre el reglamento, y eso demore y tome más tiempo que lo que va a tomar, en definitiva, resolver los problemas o los grandes temas que son los que debieran estar en la Constitución. La Constitución también, yo creo que tenemos que cambiar un poco el switch. No va a contener todo lo que contiene la de ahora. Esto no es ir cambiando el artículo 1 por otro artículo 1 y así llegar a todos los artículos que tiene la Constitución de ahora, porque esta es una Constitución muy extensa, que tiene muchas materias, y precisamente tenía todas esas materias para que fuera muy difícil su reforma. Entonces, si no hemos demorado 40 años en reformarla o cambiar la Constitución, también tiene que ver con eso. Lo importante, lo esencial, tiene que quedar en la Constitución. Y sobre eso tiene que haber acuerdo. Después se discutirá en las leyes, en el Congreso, el tema. Por ejemplo, volviendo a la seguridad social, el ejemplo de Sebastián de Polo. Claro, tiene que haber una garantía de seguridad social. Hoy día nosotros en Chile tenemos pensiones, pero no hay seguridad social. Nadie puede vivir dignamente con esas pensiones. Por lo tanto, tenemos que tener un principio de garantía de seguridad social, sí. Eso tiene que estar en la Constitución. Ahora, si el ente que administre la plata va a ser un ente público, un ente mixto, todo eso podrá quedar entregado a la discusión de la ley, pero sí tiene que haber grandes principios, y sobre eso es lo que hay que ponerse de acuerdo. Entonces, yo espero que el tema del reglamento se resuelva rápido, se resuelva acogiendo la participación ciudadana, escuchando permanentemente a la ciudadanía, porque no hay que olvidarse que esto partió por el clamor ciudadano, esto no partió por un brillo o algo de, digamos, de los políticos y las políticas solas. Así que la ciudadanía hay que escucharla. Ahora, ¿cómo queda el escenario? Porque esto va a ser un trabajo de largo plazo, vamos a estar siguiéndolo, por supuesto, muy de cerca, pero en lo corto, ¿cómo queda el escenario presidencial? ¿Quiénes salen fortalecidos? Ya vimos que hoy hubo varios damnificados en el camino. En el oficialismo, Evelyn Matei declinó su candidatura. La oposición, Jimena Rincón, algo similar, pidiendo que no inscribieran la primaria. ¿Cómo ven? Fue un terremotazo que podría influir también para la inscripción de la primaria, que se tiene que hacer en un par de días, Sebastián Izquierdo. Me voy a permitir un par de puntos que dijo mi tocayo, que yo creo que son relevantes de también marcar ciertas diferencias, porque justamente esas diferencias son las que uno tiene que, en un proceso constitucional, empezar a limar. Yo soy convencido de que la Carta Magna es un instrumento muy valioso que nos tiene que acompañar a estas generaciones, pero también las futuras. Entonces, a mí me parece que petrificar ciertos programas de un sector, yo creo que sería un error, tal cual como justamente es un error también de la Constitución que hoy día nos rige, que hay muchas camisas de fuerza que han permitido que la democracia vaya adecuando las políticas públicas, como decía Paulina, en las leyes. Entonces yo creo que, por ejemplo, la administración estatal o privada, yo creo que no debiera estar establecida en una Constitución, sino más bien los principios. Y justamente un poco yo he visto ciertas conversaciones en el cual también se está cuestionando el tema de los 2/3 para ir aprobando, que sea por mayoría. Entonces, ese riesgo institucional está, y eso no hay que obviarlo, y yo creo que acá no tenemos que ir a buscar los 2/3 para estar en contra de los cambios de reglas de juego, sino que esto deberíamos encontrar el 100% de los constituyentes de que las reglas son las reglas, y con esas reglas tenemos que nos tiene que acompañar el proceso, lo que no quita que hay que agregar nuevas reglas, porque justamente esa es la tarea del reglamento. Y respecto a si esto va a tener efecto o no en las presidenciales, yo creo que sí. O sea, ¿cómo no va a tener un efecto si es que esta votación, pese a la participación, tuvo una manifestación clara a favor de los independientes involucrados en muchas causas y muy en contra de los partidos tradicionales de izquierda y de derecha? Y por lo tanto, yo creo que los conglomerados políticos deben hacer el esfuerzo de hacer mea culpa, de reflexionar. Y justamente, a mi juicio, por ejemplo, yo creo que en Chile Vamos es necesaria la primaria, porque justamente lo que hace la primaria es muchos candidatos compiten por ir a buscar por ir a buscar electores, y de esa manera el más fuerte, el mejor, es quien gana. Y eso hace que aumente la probabilidad. Yo creo que ir bajando personas administrativamente creo que es un error. Yo creo que yo soy a favor de las primarias. Justamente entre más competencia, más oxígeno a la política,
vamos a tener Pero mejores hay un políticas. límite también pensando que una cosa es decir, bueno, que hayan altos candidatos, pero cuando ya hay candidatos que no han logrado ni superar el margen de error en las encuestas, se diluye, termina siendo productivo o contraproducente. Yo creo que ha quedado un manifiesto que las encuestas hoy en día no tienen muy poca validez. Yo creo que el escenario está extremadamente líquido y por lo tanto yo jamás diría que un candidato que no esté incluso marcando la encuesta es un mal candidato. Yo creo que hay que evaluarlos con las propuestas, con el trabajo, y todos pueden mostrar sorpresas, y eso yo creo que ha quedado súper clarificado justamente en el ejercicio de este fin de semana. Ya, en el oficialismo está bastante claro el panorama, va a haber una primaria y ya la duda que teníamos respecto a que iba a ser la UDI pareciera estar clara y será el candidato Joaquín Lavín el ratificado. ¿Qué pasa en la oposición? Ahí hay bastante más incertidumbre, Sebastián de Polo y después Paulina. Ya supimos hace algunas horas que el candidato Boric junto a sus firmas va a poder participar. Ahora solo falta que hayan acuerdos para poder ver quién es con quiénes. Sí, nosotros, como dije, yo siempre hemos estado desde el Frente Amplio con la candidatura de Gabriel particularmente. Él lo dijo del día 1, que lo que estamos buscando es una conversación, digamos, en la oposición para ofrecerle a Chile un gobierno de transformación. Y eso, la mejor forma de armarlo es con una primaria, ¿no? O sea, con una primaria amplia, donde tengamos acuerdos de contenido, de qué vamos a hacer, digamos, en ese futuro eventual gobierno, y sobre eso definir quién es el mejor candidato, pero que ésta sea sin exclusiones. Nosotros lo hemos dicho así desde la DC al PC. Pero La ¿cuándo semana van a hacer pasada, la definición? Porque se habla mucho de los programas, pero estamos a un día casi de cuando hay de no, 15. o sea, la pregunta es si hay voluntad de hacerlo, ¿no? Y yo creo que ahí, hoy día la discusión más grande está en la unidad constituyente. Y yo entiendo por qué, digamos, porque tienen muchas candidaturas, pero con bajo apoyo. Yo estoy de acuerdo con Sebastián de que las encuestas no son buenos predictores, nosotros lo hemos visto, nosotros hemos sufrido la encuesta del 2017, cuando la CEP le dio 8 puntos a Beatriz Sánchez un mes antes de las elecciones y sacamos casi 21. Entonces, de verdad, en Chile las encuestas no están siendo capaces de medir la temperatura electoral, digamos, ¿no? Y hay que reconocerlo así, y es una industria que debiera repensarse profundamente también. Pero además el agendamiento que hacen en los medios, creo que también esa es otra relación compleja que hay que mejorar. Ahora, ¿qué va a pasar? Mi sensación es que nosotros estamos abiertos a hacer esa discusión, pero siento que hay otras fuerzas políticas que están tomando sus decisiones. O sea, lo de Jimena Rincón hoy día a mí me parece que es muy decidor de pedir no inscribir la primaria el día jueves. Si es que necesitamos ganar tiempo, ¿no? Si es que necesitamos ganar tiempo para producir la unidad de la oposición, yo creo que habría que estar abierto a esperar y hacer una primaria convencional. Pero lo que no deberíamos estar abiertos es a llegar con 5 o 6 candidatos a primera vuelta. Ese sería el desastre, ¿no? Entonces, tal vez hay Pareciera que que... la duda, perdón, porque nos queda muy poquito tiempo, pareciera que la duda está más que nada en si van a ser una primaria amplia o dos, pensando en unidad constituyente, quizá un poco ampliado, nuevo trato, el PRO, y por el otro lado el Frente Amplio y el Partido Comunista. Claro, pero ellos no han querido ir a una primaria con nosotros. El PPD nos notificó por los medios que no querían ir a una primaria la semana pasada, digo. Entonces, siento que los resultados de ayer están cambiando un poco ese escenario, y como el escenario cambia muy vertiginosamente, a lo mejor, y esto digo a lo mejor, lo que hay que hacer es esperar, ¿no? Que decante el escenario, siempre y cuando, o sea, no apurarnos nosotros a decir, no quieren la primaria, criamos la nuestra, ¿no? Con Daniel Jado y con los que quieran. Y eso, bueno, creo que sería un error en este momento. Y si hay que ganar un poco más de tiempo, porque de verdad son 70 horas, o sea, no hay nada de tiempo, pero que eso lleve el acuerdo firmado de los presidentes y presidentas de los partidos de que va a haber una primaria convencional, ¿no? En fecha, y eso lo podemos hacer. Creo que es una salida posible. Y hay que ser muy creativo en estas horas que quedan. Finalmente, Paulina, ¿cómo lo ves? ¿Cómo cree que van a terminar las primarias? Porque incluso el Partido Socialista lo estaban invitando desde el Partido Comunista y el Frente Amplio, si es que no resultaba esta primaria ampliada, que por lo menos ustedes pudieran participar con ellos. Mira, yo estoy súper de acuerdo con Sebastián de Polo. Me parece que hay que buscar y construir la unidad de la oposición, no desde lo discursivo, sino que realmente con hechos concretos que nos permitan finalmente tener un candidato o candidata único que vamos a apoyar todos. Y eso obviamente no se puede construir en 24 horas ni en 48 horas, porque necesitamos tener acuerdos programáticos, pero sí tiene que haber una manifestación de voluntad de todo el espectro político de la oposición en ese sentido.
Y en eso yo creo que los presidentes de los partidos, las presidentas de los partidos hoy día están trabajando, en general las directivas, y me parece que es contundente la decisión ciudadana de apoyar a la centroizquierda. Por lo tanto, porque si vemos los números, finalmente eso es lo que está diciendo Chile. ¿Apoyar O a al la menos izquierda o apoyar a la izquierda más bien? bueno, si el mismo Sebastián está hablando de que nos unamos como oposición, yo creo que aquí tenemos que hacer un gesto de unidad todos, o sea, la izquierda, la centroizquierda, ver la viabilidad de un proyecto. Aquí yo creo que hay que dejar de lado las encuestas definitivamente, no solo como predictores, sino que para tomar decisiones. Nosotros como sector político y como oposición no podemos seguir guiándonos por encuestas. Aquí hay que retomar las convicciones y en base a eso funcionar, no de acuerdo a las conveniencias. Y una última cosa para terminar, a propósito de la experiencia que ya tuvieron en el último gobierno, el de la nueva mayoría, ¿aprendieron alguna lección o hay algunos resquemores quizás pensando que hubo gente que participó, se sumó al gobierno y después decía que, bueno, ni siquiera había leído el programa, para que no les pase lo mismo nuevamente? Yo creo que siempre hay que aprender las lecciones, pero eso no significa excluir sectores a priori, significa trabajar de mejor manera, trabajar ahora en la construcción de un programa de acuerdo con todos los que puedan participar y finalmente, si la decisión, como espero, sea que tengamos una primaria amplia y que definamos al mejor candidato o candidata, no por las encuestas, sino que porque es la persona que puede llevar adelante un proyecto transformador para Chile y apoyar a la constituyente durante su desarrollo, promulgar la constitución y empezar a hacer cambios en las leyes, que es lo que va a venir después. Por lo tanto, este nuevo gobierno, el próximo gobierno, es de capital importancia para todo el proceso transformador que se ha iniciado y que como oposición necesitamos también impulsar. Bueno, va a ser clave cómo van a convivir todos estos procesos, el Congreso, la Convención Constitucional y por supuesto el gobierno y el que viene. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde, Sebastián Izquierdo, Sebastián de Pueblo, Paulina Bodanovich. Muchas Muchas gracias a ustedes. gracias. Chao, Gracias que a les ti, vaya Bárbara, que muy estés muy bien. bien. Noticias Chao, chao. plenamente en desarrollo, pues. Plenamente en desarrollo, minuto a minuto, siguen pasando muchas cosas. De acá quien se inscriba a las primarias, cuáles son también las lecciones que se van sacando, cómo se conforma la convención. Bueno, tenemos muchos temas para seguir junto a ustedes aquí en emol.com. Lo dejamos invitados para que siga revisando nuestros contenidos.